Analizando esta situación, nuestro querido Walter Gubar, un hombre de tantos años, ¿cuántos años ya en el periodismo, en la investigación internacional? No me hagas recordarlo. Bueno, mejor, dejémoslo así. 40 entonces, más o menos. Como 40. Sí. Bueno, a ver, hay un preacuerdo, lo podemos llamar así, porque recién lo decía Fernanda Cornejo, ¿no? Uno agarra los 10 puntos de Estados Unidos, los 10 puntos de Irán, y dice, algo ruido hace esto. Sí, es como que ganaron de todos lados, es imposible. Ahora, yo la primera reflexión que querría hacer es que es muy raro. Estados Unidos e Israel hicieron una guerra, provocaron una guerra durante un mes y medio que causó destrucción, muerte de mucha gente. Tuvieron al mundo en vilo. Las últimas declaraciones de Trump amenazando con exterminar a una civilización Terrible. realmente fueron terribles para un líder de un país democrático. Y lo que anuncia Trump como el gran éxito es que se reabrió el estrecho de Hormuz, que estaba abierto antes de la guerra, que se cerró, digamos, Por la parcialmente por la guerra. Claro, es claro. ¿No? Claro. Por otro lado, escuchaba los puntos que mencionaba Fernanda. Digamos, Irán no puede... Primero, Irán lo que ha logrado es demostrar la vulnerabilidad de los Estados Unidos. Estados Unidos ya no puede ejercer el poder militar, al menos ni siquiera contra un país, un país de mediano porte, porque Irán es un país importante en el Medio Oriente, pero todavía no es una superpotencia. Pero evidentemente Irán no arrugó contra Estados Unidos. Solo este fin de semana, en esa pseudo operación de rescate de un copiloto, que en realidad era una operación encubierta para hacer una cabeza de playa y empezar a preparar la invasión terrestre, Estados Unidos perdió 9 navíos entre helicópteros y aviones C-130 y aviones F-35 y F-16, lo cual es una desproporción tremenda y muestra lo que hubiera pasado si esa invasión terrestre se hubiera concretado, que hubiera sido un suicidio o una carnicería, y también muestra la barbaridad que hubiera sido si cualquiera de las tres partes hubieran apelado a armas nucleares, ¿no? Claro. Cosa que estuvimos bastante cerca y cosa que era el objetivo inicial por parte de Israel. Israel, de alguna manera, logró convencer a Trump de entrar, digamos, de que le hiciera la segunda en esta guerra, en la cual Trump no tenía supuestamente tanto para ganar como Israel, con el argumento de que si Estados Unidos no entraba, Israel bombardeaba, usaba armas nucleares contra las centrales nucleares iraníes, ¿no? Por eso el temor de que finalmente, después de este mes de combates y de pocos avances por parte de Estados Unidos, Trump se viera forzado por Israel a utilizar armas nucleares o que las usara Israel. Ahora, que Israel, que fue el que de alguna manera ha empezado esta guerra, ¿cuánto le sirve hoy desde su propia estrategia expansionista, digo yo, la propia estrategia que tiene para la región, este preacuerdo de paz, cuánto le sirve a Israel? No le sirve. No, en absoluto no le sirve porque tampoco ha alcanzado ninguno de sus objetivos. Primero, con respecto a Israel y por supuesto al resto de los países del Golfo, se demostró que la famosa cúpula de hierro que hacía que Israel fuera invulnerable ya fue archivada por la historia. El costo de la guerra, el costo misiles contra misiles, por el lado, digamos, los antimisiles de Estados Unidos e Israel contra los misiles iraníes, es un costo, un saldo en rojo abrumador para la economía estadounidense e inclusive para la economía israelí y para la defensa israelí, que se estaba quedando prácticamente sin misiles. Y después ha habido otro componente. Por un lado, me parece que es importante marcar cómo Estados Unidos ha hecho un renunciamiento a seguir formando parte de la OTAN, organización que formó Estados Unidos y que se había comprometido a desmantelar cuando se derrumbó la Unión Soviética y la siguió haciendo crecer. De hecho, la guerra entre Rusia y Ucrania
comienza en el 2022 por la incorporación de Ucrania a esa OTAN que Estados Unidos se había comprometido en desmantelar y no seguir sumando miembros, ¿no? Pero bueno, creo que en el contexto de la debilidad internacional estadounidense, Benjamín Netanyahu se ha tratado de colocar como una potencia regional, y para tratar de colocarse como esa potencia regional, no solo ha avanzado sobre Siria, sobre el Líbano, sobre Gaza, inclusive parte de todo ese avance es la idea de que si permanecía destruido el estrecho de Hormuz o cerrado el estrecho de Hormuz, convencer a estas petromonarquías, que yo siempre las llamo, que son como pequeñas estaciones de servicio, digamos, creadas por el colonialismo británico para poner a un emir o a un rey que gobernara, digamos, sobre una población pequeña y que son las proveedoras de combustible casi te diría del planeta, y hacer un gasoducto que pasara por Israel y embarcara el producto de ese gasoducto y oleoducto, ¿desde dónde? De la Franja de Gaza. Todo este es digamos, el plan de Netanyahu, que es el plan del Gran Israel, tiene un trasfondo, además de un trasfondo, si querés, de fanatismo religioso, tiene un trasfondo económico también, muy importante. Walter, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Qué gusto saludarte. Te quiero invitar a ver unos videos de unas denuncias que están haciendo desde Israel, donde señalan que Irán les habría tirado luego de este alto al fuego. Estas son las imágenes que adjuntan desde distintos usuarios oficiales, medios de comunicación. ¿Habrían tirado, también. perdón? Lo que denuncian desde Israel es que Irán les habría tirado luego de ya haberse firmado el alto al fuego por 2 semanas. Son imágenes que nos llegan también, denuncias ahí, bueno, en medio de Tel Aviv, y es algo también, una conducta que desde Israel también, cuando se firmaron los altos al fuego, por ejemplo, respecto a lo que ocurre en la Franja de Gaza, ocurrió también. Las mismas denuncias son a la inversa. Pero es algo que en este momento te parece a ti, Walter, que podría poner en duda el inicio de este alto al fuego o la duración, la durabilidad de este alto al fuego, o bien es algo que está dentro del margen de error de lo que puede suceder en un contexto como este. Yo te diría, me inclino por la segunda. ¿Por qué? Porque Irán ha demostrado tener un mando absolutamente descentralizado. Por eso Estados Unidos no ha podido destruir, ni Israel no han podido destruir ese mando único. Y entonces, prácticamente en cada una de las 31 provincias que componen a Irán, cada jefe militar actúa independientemente, claro, como parte de su estrategia de guerra. Con lo cual, la información del cese al fuego puede no haber llegado. Walter, te sumo una pregunta. ¿Te parece a ti que qué motivó precisamente a Donald Trump de avanzar en esta negociación? Por un lado están las presiones internas que ya se están agudizando muchísimo el día de hoy, están amenazándolo también con invocar una enmienda, la enmienda número 25 de la Constitución, que lo llevaría también a un problema aún mayor en la interna. Perdió respaldo de su base votante, del movimiento Make America Great Again, MAGA, pero también tiene un tema económico. No cuenta con el respaldo de la OTAN, están gastando mucha plata. ¿Qué crees que es lo que más le aprieta a Donald Trump en este momento? Mirá, yo creo que la vez pasada cuando me invitó el gato a este programa, cité una tapa de la revista The Economist, que es la tapa, digamos, de los grandes círculos del poder, que hablaba de una guerra sin estrategia. Trump se metió en esta guerra primero con un secretario de defensa que es un comentarista deportivo. No tengo nada en contra de los comentaristas deportivos, pero deben saber que no bastante poco de guerra. Que no estén en defensa. Claro. Tuvo severos problemas. Digamos, primero, ya se sabe casi con certeza que el bombardeo de la escuela donde murieron 160 niñas en Irán no fue un error, un producto de la casualidad, o digamos, fue intencional, porque justamente este secretario de guerra les bajó la orden a los generales norteamericanos de que se iba a utilizar la misma doctrina de guerra que utilizó Israel en la Franja de Gaza, es decir, donde no había civiles, donde no había mujeres, niños, todos para Israel fueron combatientes. Se practicó un genocidio que después Israel lo empezó a practicar nuevamente en el Líbano. Ahora, lo que ocurrió allí es que
ya hubo 12 generales que se negaron a acatar ese tipo de órdenes, que violaba todas las convenciones internacionales, y por eso fueron relevados y echados. Pero hay un total de 30 que se niegan a ejecutar ese tipo de órdenes, y hoy quien era el periodista estrella de Trump, Carlson, publicó un video llamando a los militares a desobedecer órdenes presidenciales que estén justamente reñidas con las leyes de la guerra que está, digamos, a la cual Estados Unidos suscribía al menos hasta hace poco tiempo atrás, ¿no? Es decir, creo que la oposición dentro de los militares, también dentro de la Iglesia Católica en Estados Unidos, hubo una declaración muy fuerte, por un lado del Vaticano, pero también hubo del arzobispo primado de Estados Unidos, durísima contra Trump, y una opinión pública que no se iba a bancar la cantidad de muertos que hubiera requerido una invasión terrestre, una invasión que se iba a prolongar muchísimo en el tiempo y sin grandes posibilidades de éxito o de victoria, ¿no? Walter, ¿cómo se puede pensar en Gaza, Palestina, después todavía siguen, pero digo, después de lo que fue genocidio visto, televisado, si se quiere, en el mundo? ¿Cómo se puede pensar la región? Porque vos recién hablabas del proyecto israelí, es de la Gran Israel, ¿no? Sí, por lo menos es el proyecto de Netanyahu. Digamos, ¿no? Ok, sí. ¿Cómo se puede pensar ahora esa región? Si esta paz avanza, ¿cuál es el rol de Egipto? ¿Cuál es el rol de Turquía? Porque recién Fernanda nos decía, estos puntos fueron aprobados o tenían el visto bueno de Egipto y de Turquía. ¿Qué otros países pueden ahí contribuir a tener una zona que llegue a la paz en algún momento? Es difícil. Yo creo que hay un barajar y dar de nuevo. Creo que va a haber todo un cambio en la región. ¿Por qué te digo esto? Porque en lo que eran todas estas petromonarquías, desde Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes, Dubái, de donde Estados Unidos salió huyendo porque les destruyeron sus bases militares, son petromonarquías que ni siquiera tienen ejército propio. Cada una de ellas tiene ejércitos mercenarios que al primer disparo salen corriendo. Esta es la realidad, por eso estaban también las bases norteamericanas, pero las bases norteamericanas demostraron que no estaban para proteger a cada uno de esos países, ni siquiera las monarquías de cada uno de esos países, sino que estaban para proteger a Israel. Esto va a provocar un tembladeral en esos países que se han visto absolutamente desprotegidos por parte de Estados Unidos. En el caso específico de Arabia Saudita, suelo mencionar que hay un acuerdo entre Estados Unidos y Arabia Saudita, por el cual Estados Unidos, que siempre ha utilizado a Arabia Saudita como base de operaciones para sus guerras en el Medio Oriente, no podría operar sin tener las bases de Arabia Saudita. Estados Unidos no protege a Arabia Saudita. El acuerdo con Arabia Saudita dice que Estados Unidos protege a la Casa Real Saudita, es decir, protege a la monarquía, a una monarquía que no respeta en absoluto los derechos humanos, que no respeta en absoluto a las mujeres, que no es democrático. Y sin embargo, este acuerdo, lo han mantenido todos los gobiernos estadounidenses. Pero todo esto va a producir cimbronazos en cada uno de estas petromonarquías también. Y esta especie de disolución o acefalía de la OTAN, más aún, porque por ejemplo, le va a liberar mucho más las manos a Turquía, que es miembro de la OTAN, pero que ante una OTAN tan debilitada va a tener mucha más posibilidad de maniobrar y realmente también es una potencia regional importante. Lo mismo ocurre con algunos otros países que de golpe han cobrado mucho protagonismo, como la propia España. España ha tenido mucha interlocución con la mayoría de los países árabes. Ha expulsado al embajador de Israel de su territorio, ha organizado una serie de reuniones en los próximos días con Lula,
Y de alguna manera Pedro Sánchez, con la posición clara frente a la guerra, ordenó un poco Europa. Absolutamente. Ordenó un poco Europa, porque había como ciertas dudas en Meloni, o hasta en el primer ministro, el primer mandatario de Francia, se me fue el nombre. Macron. Macron. Sí, pero Meloni inclusive, suscribiendo lo que vos decís, Sí. Giorgia Meloni siguió los pasos de Pedro Sánchez, prohibiéndole a Estados Unidos operar desde las bases militares que Estados Unidos tiene. Primero Pedro Sánchez lo prohibió en España y luego se lo prohibió Meloni en las bases que Estados Unidos tiene en Italia. Es decir, que han tenido un protagonismo, te diría que en algún punto, comparativamente, hasta más protagonismo que Rusia. ¿No? Claro. Tal vez un poco menos que China, que de manera muy discreta ha tenido protagonismo, inclusive en lograr el acercamiento a través de cierto cese al fuego a través de Pakistán, ¿no? A China junto con Pakistán, trabajaron ahí. Sí, creo que sí. Creo que ha estado China debe haber estado atrás de eso, sí. Sí, porque se hablaba mucho de una reacción en su momento de Rusia y China que no sucedió. Que no ocurrió como tal, pero Como tal. Los chinos actúan mucho más discretamente, son absolutamente contrarios a las declaraciones altisonantes, tienen otra manera de actuar en política y más en política internacional. Lo hacen de manera mucho más discreta, creo yo, ¿no? Walter, siempre es un placer escucharte, ¿eh? Muchísimas gracias por haberte venido otra vez en estos momentos que son muy, muy difíciles y sobre todo para mucha gente de comprender, porque siempre Medio Oriente fue como muy difícil de comprender. Gracias, Fernando. La paz es más fácil de comprender. Exactamente. Sí. Gracias. El único problema es que esta guerra nunca es resolutiva. Cada una de estas guerras engendra la próxima. Claro. Por lo que deja. Exacto. Por lo que dejan los que vienen. Gracias, Walter. A ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, a ver, ¿qué pasa?